La prueba de embarazo reposaba en la encimera del baño como una pequeña bomba. 2 líneas rosas, claras como el día. La miré fijamente durante lo que parecieron horas. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme al lavabo para mantenerme en pie. Tenía 31 años, llevaba 4 casada. Habíamos hablado de tener hijos. Lo habíamos planeado. Entonces, ¿por qué sentía que estaba a punto de dar la peor noticia de la vida de alguien? Quizás era por cómo se había estado comportando Javier últimamente, las noches hasta tarde en la oficina, el teléfono boca abajo sobre la mesa durante la cena, la forma en que había dejado de buscarme en la cama, de preguntarme por mi día, de mirarme como si yo importara. Pero aparté esos pensamientos. Un bebé lo cambia todo, ¿verdad? Un bebé une a la gente de nuevo. Un bebé te hace recordar por qué te enamoraste en primer lugar. Dios, qué estúpida fui. Lo encontré en el salón, con la corbata aflojada, mirando el móvil con esa expresión vacía que siempre ponía cuando estaba conmigo. La televisión estaba encendida, pero no la estaba viendo. Ya nunca veía nada realmente. Siempre estaba en otro lugar, incluso cuando estaba justo ahí. Javier, dije. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Necesito decirte algo. No levantó la vista. ¿Puede esperar? Mañana tengo una reunión temprano. No, no puede esperar. Algo en mi tono le hizo por fin levantar la vista. Sus ojos estaban fríos. ¿Cuándo se habían vuelto tan fríos sus ojos? Estoy embarazada. Por un momento, nada. Solo silencio. La televisión seguía emitiendo un anuncio de suavizante. Una mujer riendo. Niños corriendo por un campo. El cruel sentido del humor del universo. Entonces su rostro cambió. No era alegría, no era sorpresa, ni siquiera conmoción. Era terror. Puro terror animal. Se levantó tan rápido que la mesita de centro tembló. ¿Qué? Estoy embarazada. Vamos a tener un... No. Se pasó ambas manos por el pelo, como hacía cuando un negocio se iba al traste. No. 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 Esto no puede estar pasando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Javier, de qué? Lo has arruinado todo. Su voz se quebró. Todo por lo que he estado trabajando, todo lo que he estado planeando. Tú simplemente lo has destruido todo. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿De qué estás hablando? Hablamos de tener hijos. ¿Dijiste qué? Eso fue antes. Ahora caminaba de un lado a otro, desorbitado. Eso fue cuando pensaba. Se detuvo. ¿Cuándo pensabas qué? Me miró entonces. Me miró de verdad. Y vi algo en su cara que me heló la sangre. No quiero a este niño, dijo. Cada palabra deliberada. Final. Ni siquiera estoy seguro de ser el padre. La habitación se inclinó. Mis oídos empezaron a zumbar. ¿Qué acabas de decirme? ¿Me has oído? Su voz era plana ahora, distante. Estás sola en casa todo el día. Yo estoy en el trabajo. ¿Quién sabe lo que haces con tu tiempo? No podía respirar. 4 años de matrimonio, 4 años de lealtad, de amarlo, de construir una vida juntos. Y esto es lo que pensaba de mí. Fera susurré. ¿Qué? Fuera de mi vista, ahora. Se rió. De verdad se rió. ¿De tu vista? Esta es mi casa, Elena. Mi nombre está en la escritura. ¿O también te has olvidado de eso? No lo había olvidado. ¿Cómo podría? Se había asegurado de que lo supiera, de que entendiera que cuando dejé mi trabajo para apoyar su carrera, para gestionar su hogar, para ser la esposa corporativa perfecta, había renunciado a mi independencia, a mi red de seguridad. Bien dire, entonces me iré yo. No. Algo parpadeó en su rostro. Pánico, quizás. No vas a ir a ninguna parte embarazada. La gente hablará. Harán preguntas. No me importa lo que piense la gente. Bueno, a mí sí. Cogió su abrigo de la silla. Me voy. Necesito pensar. Necesito averiguar qué hacer con este desastre. Este desastre. Llamó a nuestro bebé un desastre. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. No se giró. Ella también está embarazada. Ya sabes, Sofía, mi colega, de la que siempre estuviste tan celosa sin motivo. Ahora se volvió. Su sonrisa era cruel. De 3 meses, y sé con certeza que ese sí es mío. Entonces se fue. Me quedé allí de pie en nuestro salón, su salón, y sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Y la peor parte fue que oí arrancar su coche, oí cómo se alejaba, y supe en ese momento que no iba a volver. No esa noche. Quizás nunca. Sin embargo, me equivoqué en una cosa. Sí que volvió. Años más tarde, cuando el karma finalmente lo alcanzó. Y cuando lo hizo, me aseguré de que se arrepintiera de cada segundo. Esta es esa historia. Antes de continuar, por favor,
Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estás en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta de la escucha. A la mañana siguiente me desperté en el sofá. Me dolía el cuello. Tenía los ojos hinchados de llorar. Y por unos segundos lo olvidé. Luego recordé y el dolor volvió a estrellarse contra mí como una ola. Miré el móvil. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Pero había una llamada perdida de mi suegra, Beatriz. 3 llamadas perdidas, en realidad, y un mensaje de voz. Me temblaban las manos mientras le daba al play. Elena, su voz era puro hielo. Javier nos lo ha contado todo. Te llamo para decirte que apoyamos a nuestro hijo al 100%. Lo que has hecho, intentar atraparlo con un bebé, cuando por fin ha encontrado la felicidad real, es despreciable. No te molestes en contactarnos. No contestaremos tus llamadas. Lo escuché de nuevo, y otra vez, tratando de encontrar sentido a las palabras. Atraparlo. Era mi marido. Estábamos casados. ¿Cómo es tener un bebé con tu marido una trampa? Pero sabía la respuesta. Javier lo había manipulado. Había llegado a ellos primero. Me había pintado como la villana. Llamé a su madre de todos modos. Contestó al primer tono. Beatriz, por favor, solo escúchame. No tengo nada que decirte. Está mintiendo. Ha estado teniendo una aventura. Él. Mi hijo nunca engañaría. Pero incluso si encontrara consuelo en otro lugar, no lo culparía. Llevas meses siendo fría con él. Nos lo ha contado todo. ¿Fría? No he hecho más que apoyarlo. ¿Apoyarlo? Se rió. Un sonido agudo y amargo. Dejaste tu trabajillo y te convertiste en una carga. Y ahora intentas endosarle un hijo para mantenerlo atado a ti. Es transparente, Elena. Y patético. Mi trabajillo. Había sido diseñadora gráfica. Una buena. Lo dejé porque Javier dijo que ayudaría a su carrera si yo podía asistir a eventos de la empresa, organizar cenas, estar disponible. Dijo que éramos un equipo. Estoy embarazada del hijo de tu hijo, dije. De tu nieto. Si es que es suyo, su voz goteaba veneno. Javier tiene dudas. Y, francamente, yo también. Siempre pareciste de ese tipo. ¿De qué tipo? Del tipo que abre las piernas a cualquiera que le preste atención. Ahora que Javier te ha calado, estás desesperada. Bueno, no funcionará. Busca a otro tonto que mantenga a tu bastardo. Colgo. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de pasar. Era Beatriz, la mujer que me había abrazado en nuestra boda y me había llamado hija. La mujer con la que había pasado navidades, cumpleaños. La mujer a la que le había llevado flores al hospital cuando la operaron de la cadera. Y acababa de llamarme. Intenté con el padre de Javier a continuación. No contestó. Solo me envió un mensaje de texto. No vuelvas a contactar con esta familia. Ahí fue cuando me di cuenta. Estaba sola. Javier los había envenenado contra mí. Había construido una historia donde él era la víctima y yo la villana. Y le habían creído sin dudar, sin siquiera escuchar mi versión. Pensé en llamar a mis propios padres, pero ya no estaban. Mamá murió de cáncer cuando yo tenía 23. Papá la siguió 2 años después, de un infarto. Sin hermanos, mi mejor amiga, Laura, se había mudado a Barcelona el año anterior por trabajo. A veces nos escribíamos, pero nos habíamos distanciado. No tenía a nadie. Solo a mí y a este pequeño cúmulo de células creciendo dentro de mí. Este bebé que de alguna manera había destruido toda mi vida en una noche. Lloré hasta que no me quedó nada. El primer mes fue el más duro. Javier no volvió, no llamó. Su abogado envió los papeles del divorcio. La casa estaba a su nombre, como me había recordado. Tenía 30 días para desalojar. No tenía trabajo, ni ingresos, unos 8.000 euros en nuestra cuenta conjunta, que su abogado me informó que podía quedarme como gesto de buena voluntad. Genial. 8.000 euros por 4 años de mi vida. Me mudé a un estudio en una zona menos recomendada de la ciudad, el tipo de lugar con luces parpadeantes en el pasillo y vecinos que se gritaban a las 3 de la mañana. Era todo lo que podía permitirme. Busqué trabajo, cualquier trabajo, pero llevaba 2 años fuera del mercado laboral. Mis habilidades estaban desactualizadas, y estaba embarazada, algo por lo que se supone que los empleadores no deben discriminar, pero lo hacen. Siempre lo hacen. Vi a Javier una vez durante esos meses, en el supermercado. Estaba con ella. Sofía. Era guapísima. 26 años, rubia, alta, todo lo que yo no era. Y sí, embarazada, muy obviamente embarazada. Lo llevaba como un accesorio,
una bonita barriguita bajo un vestido de maternidad de diseño. Se rió de algo que dijo Javier tocándole el brazo. Él la miró como solía mirarme a mí. Hacía una vida. Di la vuelta con mi carro y me fui sin comprar nada. Fui a casa y lloré durante 3 horas. El segundo mes encontré trabajo. Camarera en una cafetería. La paga era terrible. Se me hinchaban los pies. Las náuseas matutinas me hacían vomitar en el baño entre mesas. Pero necesitaba el dinero. Las otras camareras eran amables, especialmente Carmen, una mujer mayor con el pelo canoso y ojos bondadosos que llevaba 20 años trabajando allí. Me vio pasarlo mal y me tomó bajo su ala. ¿No tienes a nadie?, me preguntó un día durante nuestro descanso. Negué con la cabeza. ¿Bebé en camino, padre desaparecido? Asintió como si lo entendiera todo. Los hombres son basura, cariño. ¿Pero los bebés? Los bebés son milagros. Vas a estar bien. Quería creerla. El tercer mes, conseguí una abogada de oficio, una mujer cansada llamada Isabel que llevaba 30 casos a la vez. Me dijo la verdad sin rodeos. Javier tenía dinero para buenos abogados. Yo no. Lo mejor que podía esperar era la pensión alimenticia. ¿Disputa la paternidad?, preguntó. Sí, suspiró. Entonces necesitaremos una prueba después de que nazca el bebé. No te preocupes, el ADN no miente. Pero yo sí me preocupaba. ¿Y si luchaba contra ello? ¿Y si lo alargaba? ¿Y si me hacía la vida imposible durante años? El cuarto mes, me enteré de que Javier se había casado con Sofía. Una boda rápida. Sus padres les organizaron una fiesta. Vi fotos en redes sociales antes de bloquearlos a todos finalmente. Parecían felices. Genuinamente felices. Y yo estaba sola en un estudio trabajando turnos dobles mientras mi cuerpo crecía y cambiaba y mi bebé pateaba y se movía dentro de mí. El quinto mes fue cuando algo dentro de mí cambió. Estaba cansada de llorar, cansada de sentir pena por mí misma, cansada de ser la víctima en esta historia. Empecé a planificar. No venganza. Todavía no. Primero, necesitaba sobrevivir. Necesitaba construir una vida para mi hija. Necesitaba volver a ser alguien, no solo la mujer que Javier había desechado. Me matriculé en cursos online. El diseño web había evolucionado desde que trabajaba en el sector, pero podía ponerme al día. Estudiaba después de mis turnos, agotada, con la espalda dolorida, pero estudiaba. Carmen me ayudaba a controlar mis gastos. Me enseñó a presupuestar. Ahorré cada céntimo. El sexto mes me ascendieron. No mucho, solo a camarera principal, pero venía con un pequeño aumento. Cada euro contaba. Dejé de pensar en Javier. Dejó de importarme lo que estuviera haciendo. Estaba muerto para mí, un fantasma de otra vida. El séptimo mes, mi bebé se movía constantemente, patadas fuertes, como si estuviera lista para luchar contra el mundo. Digo ella porque lo sabía. De alguna manera, simplemente lo sabía. Le hablaba por las noches, le contaba cuentos. Le prometía que le daría una buena vida. Le prometía que nunca dudaría de que era amada y deseada. El octavo mes fue duro físicamente. Mi cuerpo estaba agotado, pero mentalmente estaba más fuerte que nunca. El noveno mes me preparé. Lavé ropita diminuta. Monté un Moisés en un rincón de mi estudio. Leí todos los libros de crianza que pude encontrar en la biblioteca. Y esperé. Llegó 2 semanas antes, el 15 de diciembre a las 4 de la mañana. Me desperté con un dolor como nunca antes había sentido. Carmen me llevó al hospital. Se quedó conmigo durante todo el proceso porque no tenía a nadie más. 14 horas de parto, 14 horas de dolor, miedo y agotamiento. Y entonces estaba aquí, mi Lucía. 2 kilos y 900 gramos. Perfecta. Tenía el pelo oscuro y dedos diminutos. Y cuando me la pusieron en el pecho, me miró con esos ojos grandes y serios, y todo mi mundo cambió. Esto era mío. Esta criatura perfecta y hermosa era mía. Y Javier la había desechado antes incluso de que existiera. Su pérdida, su tragedia, no la mía. Estuve en el hospital 2 días. Carmen me visitó todos los días, trayéndome comida de verdad porque la del hospital era terrible. Al tercer día, mientras me preparaba para irme, una enfermera trajo el papeleo. Necesitamos la información del padre para el certificado de nacimiento. Dudé. Luego escribí su nombre. Javier Andrés Torres. Puse su dirección, su número de teléfono. ¿Va a firmar él?, preguntó. No, dije. Niega la paternidad. Necesitaremos una prueba de ADN. Me lanzó una mirada compasiva. Había visto esa mirada mucho últimamente. 2 semanas después, llegó una orden judicial. Javier tenía que someterse a una prueba de ADN.
Luchó contra ella, por supuesto que sí. Pero la ley era clara. Tenía que cumplir. Los resultados llegaron 6 semanas después del nacimiento de Lucía. 97% de probabilidad de paternidad. Javier Andrés Torres fue confirmado como el padre. Isabel, mi abogada, me llamó con la noticia. Ahora vamos a por la pensión alimenticia. Tendrá que pagar. El tribunal le obligará. Bien, dije. Y lo decía en serio. No porque necesitara su dinero, aunque lo necesitaba, sino porque quería que se enfrentara a la realidad. Quería que supiera que no podía simplemente marcharse sin consecuencias. El tribunal le ordenó pagar 800 euros al mes. No era mucho, no para un hombre con su salario, pero era algo. Se saltó el primer pago. Su abogado afirmó que fue un error administrativo. Al tribunal no le importó. Le embargaron el sueldo. Cada mes, 800 euros aparecían en mi cuenta. Dinero manchado de sangre, dinero de culpa. Usé cada céntimo para Lucía, para comida, pañales, ropa que le quedaría pequeña en semanas. Y lentamente, mes a mes, reconstruí mi vida. Lucía tenía 6 meses cuando conseguí mi primer cliente real, una pequeña empresa que necesitaba un rediseño de su web. Cobré casi nada porque necesitaba la pieza para mi portafolio, pero hice un buen trabajo, un gran trabajo. Me recomendaron a otro cliente, y luego a otro. Para cuando Lucía tenía 1 año, tenía un trabajo freelance estable. No mucho dinero, pero suficiente para mudarnos del estudio a un apartamento de un dormitorio de verdad. Para cuando tenía 2, tenía una reputación. La gente conocía mi nombre en la comunidad empresarial local. Era fiable, talentosa y asequible. Subí mis tarifas. Contraté a una niñera a tiempo parcial, una chica universitaria llamada Clara que era paciente y amable con Lucía. Trabajaba durante la siesta, después de que se acostara, en cada momento libre. Estaba constantemente agotada, pero estaba construyendo algo que era mío. Lucía tenía 3 años cuando monté mi propia agencia de diseño. Solo yo, trabajando desde casa, pero era oficial. Un negocio real con una web, tarjetas de visita y todo. La llamé Estudios de Diseño Fénix, porque había resurgido de las cenizas de mi antigua vida. A Carmen le encantó el nombre. Se había convertido en una abuela para Lucía. Se había jubilado de la cafetería y pasaba sus días haciendo voluntariado y malcriando a mi hija. Lo has conseguido, cariño, dijo. Realmente lo has conseguido. Pero no había terminado. Ni de lejos. Lucía tenía 4 años cuando contraté a mi primer empleado. Un joven diseñador recién salido de la universidad que me recordaba a mí misma a esa edad. Ansioso, talentoso, con hambre. Lucía tenía 5 cuando nos mudamos a una casa de verdad. Pequeña, de 2 dormitorios, pero era nuestra. Mía y de Lucía. Un hogar. Pinté su habitación de morado porque era su color favorito. Monté un rincón de lectura porque le encantaban los libros. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Era feliz, brillante, curiosa, divertida. Hacía preguntas constantemente, inventaba historias elaboradas. Hacía dibujos que cubrían nuestra nevera. Era perfecta. Y preguntaba por su padre a veces. No a menudo, pero a veces. ¿Por qué papá no vive con nosotros? Porque algunas familias son diferentes, cariño. Y no pasa nada. Nos tenemos la una a la otra. ¿Papá me quiere? Esa pregunta me rompía el corazón cada vez. Te quiero lo suficiente por 2 padres, decía. Eres la niña más querida del mundo. Y me aseguré de que lo supiera. Cada día. Oí cosas sobre Javier a lo largo de los años. A través de conocidos mutuos con los que nunca había cortado lazos del todo. A través de su perfil de LinkedIn, que a veces miraba aunque sabía que no debía. Su vida se había complicado. Sofía dio a luz a un hijo, Javier Jr., al que llamaban Javi. Pero el matrimonio no duró. Se divorciaron cuando Javi tenía 2 años. Un divorcio amargo y feo. Ella afirmó que él la había engañado. Él afirmó que ella era inestable. La verdad probablemente era ambas cosas. La carrera de Javier se estancó. Estaba en camino de ser vicepresidente en su empresa, pero nunca llegó a conseguirlo. Lo pasaban por alto una y otra vez. Política de oficina, decía la gente. Malas decisiones. Se volvió a casar. Esposa número 3, una mujer llamada Raquel. Era abogada. Dura, ambiciosa. Parecían encajar mejor. Tuvieron una hija juntos, Paula. Así que Javier tenía 3 hijos ahora. Javi, Paula y Lucía. Aunque solo reconocía a 2 de ellos. Pagaba la pensión de Lucía, cada mes, como un reloj. Ahora que los tribunales le habían obligado, pero nunca pidió verla. Nunca llamó. Nunca envió una tarjeta de cumpleaños.
Lucía tenía 8 años cuando preguntó directamente: ¿por qué papá no quiere conocerme? Estábamos sentadas en la mesa de la cocina. Ella estaba dibujando, con la lengua fuera por la concentración, como hacía cuando se enfocaba. Dejé mi café. ¿Qué te hace pensar eso? Jenny, en el cole, dice que su padre la recoge fines de semana alternos. Y Tyler dice que su padre lo lleva a los partidos de fútbol. Pero mi padre no hace nada conmigo. Mi corazón se rompió. Tu padre es complicado, dije. Tomó decisiones hace mucho tiempo que no puede deshacer. Y esas decisiones significan que no puede conocerte, lo cual es su pérdida. Lucía, porque eres la persona más increíble que conozco. ¿Crees que piensa en mí? No supe cómo responder a eso. Sinceramente, lo dudaba. Javier era bueno compartimentando, fingiendo que las cosas no existían si eran inconvenientes. Creo, dije con cuidado, que un día, cuando seas mayor, si quieres contactar con él, podrás tomar esa decisión. Pero ahora mismo tu trabajo es solo ser una niña, ser feliz, saber que te quieren. Vale. Asintió, volviendo a su dibujo. Pero vi la tristeza en sus ojos, la confusión. Y odié a Javier de nuevo. No por dejarme a mí. Eso ya lo había superado, sino por abandonar a esta niña perfecta y hermosa que no había hecho nada malo excepto nacer. Lucía tenía 10 años cuando mi negocio despegó de verdad. Conseguí un cliente importante, una cadena de restaurantes regional que necesitaba una renovación digital completa. Web, app, gestión de redes sociales, todo. Era un contrato de 6 cifras, mi mayor contrato hasta la fecha. Contraté más personal, me mudé a un espacio de oficinas real. Estudios de Diseño Fénix se convirtió en una empresa de verdad. Me perfilaron en una revista de negocios local. Madre soltera construye un imperio del diseño, decía el titular. Fue vergonzoso, pero también algo increíble. Lucía estaba orgullosa. Llevó la revista al colegio para enseñarla. Les dijo a todos que su madre era famosa. No era famosa, pero tenía éxito. Y lo más importante, era feliz. Había salido con algunos hombres a lo largo de los años. Nada serio. Unos cuantos hombres agradables que no funcionaron por una razón u otra. Estaba bien con eso. Mi vida estaba llena. Lucía y mi trabajo y mi pequeña familia encontrada. Carmen, Clara, que todavía hacía de niñera a veces. Mis empleados que se habían convertido en amigos. No necesitaba un hombre para completarme. Había aprendido esa lección de la manera más dura. Lucía tenía 11 años cuando los padres de Javier contactaron. Me llamó Beatriz. Después de 11 años de silencio, llamó. Elena dijo: soy Beatriz Torres. Casi colgué, pero la curiosidad me mantuvo en la línea. Te llamo porque te debo una disculpa. Silencio. Me equivoqué, continuó. En todo. Sobre ti. Sobre Lucía. Javier nos contó cosas y le creímos sin dudar. Deberíamos haber escuchado tu versión. Deberíamos. Fallamos. ¿Por qué me dices esto ahora? Mi voz era fría. Había aprendido a ser fría en lo que respectaba a los Torres. Porque la vida de Javier se está desmoronando. Su segundo matrimonio está terminando. Está luchando y... He estado pensando en las decisiones que tomamos. En la nieta que nos negamos a reconocer. Lucía no es una nieta para vosotros, dije. Lo dejasteis claro hace 11 años. Lo sé. Sé que no merezco el perdón, pero me gustaría conocerla, si me lo permitieras. Me reí. No pude evitarlo. Llegas 11 años tarde. Por favor, Elena. Ya soy una mujer mayor. Roberto falleció el año pasado. Un infarto. Estoy sola y he estado pensando en la familia, en los remordimientos. Siento lo de Roberto, dije, y lo decía en serio. Había sido cruel, pero no le deseaba la muerte. Pero Lucía tiene una familia. Me tiene a mí. Tiene gente que la ha querido desde el principio. No necesita abuelos que aparecen solo cuando les conviene. Entiendo, dijo Beatriz suavemente. Solo. Quería que supieras que me equivoqué y que lo siento. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Luego borré su número y seguí adelante. Tenía 12 años cuando Javier volvió. Estaba en la oficina, en una reunión, cuando mi móvil vibró. Número desconocido. Normalmente no los cogía, pero algo me hizo contestar. ¿Elena? Su voz. Después de todos estos años la reconocí al instante. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres? Necesito verte. Hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Es importante. Es sobre Lucía. Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Qué pasa con ella? Quiero conocerla. Estar en su vida. Una década de ira subió por mi garganta. ¿Ahora quieres conocerla? ¿Ahora?
¿Después de 12 años de nada? Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Sé que cometí errores. ¿Errores? Estaba temblando. La llamaste un error antes incluso de que naciera. Negaste que fuera tuya. Nos abandonaste a las dos. Eso no es un error, Javier. Es una elección. Lo sé, lo sé. No merezco nada de ti. Pero ella merece conocer a su padre. Ya ha conocido a su padre. Su padre es un cheque de 800 euros que llega cada mes y nada más. Elena, por favor, déjame explicarme. Colgué. Volvió a llamar inmediatamente. Bloqueé el número. Apareció en mi oficina 2 días después. Mi recepcionista Marta me avisó. Hay un hombre aquí que quiere verte. Dice que se llama Javier Torres. Dice que es personal. Respiré hondo. Dile que se vaya. Dice que esperará. Que esperará todo el día si es necesario. Miré mi agenda. Tenía 3 reuniones, una conferencia telefónica y una fecha de entrega. No tenía tiempo para esto, pero también conocía a Javier. Era terco. Si no lidiaba con esto ahora, seguiría volviendo. Bien, hazlo pasar. Pero, Marta, si te llamo, entra inmediatamente. Entendido. Javier entró 1 minuto después. Había envejecido. No mal, pero había envejecido. Canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Había cogido peso. Parecía cansado. Bien. Elena dijo. Gracias por recibirme. No me levanté. No le ofrecí la mano. Solo lo miré fríamente desde detrás de mi escritorio. Tienes 5 minutos. Se sentó frente a mí jugueteando con su anillo de bodas. El anillo de la tercera esposa, supuse. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada, comenzó. Tienes razón. No lo tienes. Pero te lo pido de todos modos. Quiero conocer a Lucía. Quiero ser su padre. ¿Por qué? La pregunta pareció sorprenderle. Porque es mi hija. Ha sido tu hija durante 12 años. ¿Por qué ahora? Bajó la mirada. Porque mi vida es un desastre. Mi matrimonio está terminando. Mi hijo apenas me habla. Mi hija de mi segundo matrimonio. Raquel la ha puesto en mi contra. Estoy solo. Y he estado pensando en las decisiones que tomé, en Lucía, en ti. Así que esto es por ti, dije. Por lo que tú necesitas. No por ella. No, también es por ella. Todo niño merece un padre. Tuvo un padre y tú elegiste abandonarla. No puedes volver ahora porque tus otros hijos no te quieren y fingir que le estás haciendo un favor. Cometí errores. Deja de llamarlos errores. Me levanté. No podía seguir sentada. Un error es olvidarse de comprar leche. Un error es faltar a una cita. Lo que tú hiciste fue deliberado. Me acusaste de engañarte. Cuestionaste su paternidad incluso después de la prueba de ADN. Me pintaste como una mentirosa y ante tus padres, ante tus amigos. Destruiste mi reputación. Me dejaste sin nada. Lo sé. Lo sé. Hice cosas terribles. Pero la gente cambia, Elena. Ya no soy esa persona. Demuéstralo. Parpadeó. ¿Qué? Demuestra que has cambiado. Demuestra que esto no es solo por sentir pena de ti mismo. ¿Cómo? Me volví a sentar. Lo miré con toda la frialdad que había cultivado a lo largo de los años. ¿Quieres conocer a Lucía? Bien. Pero tiene 12 años. Es lista. Hace preguntas. Así que, primero vas a escribirle una carta. Una carta de verdad, escrita a mano, explicándolo todo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué la negaste? ¿Por qué te mantuviste alejado? Sé honesto, completamente honesto. Y luego, si ella decide que quiere conocerte, hablaremos. Tiene 12 años. No lo entenderá. Entenderá que su padre la abandonó. Eso ya lo sabe. Lo que no sabe es por qué. Así que, vas a decírselo. Y entonces ella decidirá si vale su tiempo. Parecía atónito, como si hubiera esperado que se la entregara sin más. Y, Javier, me incliné hacia adelante. Si la hieres, si la decepcionas, si la haces sentir, aunque sea por un segundo, que no es suficiente o que no es querida, te destruiré. No soy la mujer arruinada y desesperada que dejaste. Ahora tengo recursos, tengo conexiones, y haré de tu vida un infierno. ¿Estamos claros? Tragó saliva, asintió. Escribe la carta. Déjala con Marta. No vuelvas a menos que yo te invite. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y se detuvo. De verdad lo siento, Elena, por si sirve de algo. No sirve de nada, dije, pero quizás sirva de algo para Lucía. Eso depende de ella. Se fue. Me quedé allí, temblando, durante 10 minutos después de que se fuera. Luego llamé a Carmen. Ha vuelto Die. Oh, cariño. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero pase lo que pase,
Será en los términos de Lucía, no en los suyos. La carta llegó 3 días después. Un sobre grueso. Mi nombre en el frente con la letra de Javier. No la abrí de inmediato, solo la miré durante horas. Finalmente, después de que Lucía se fuera a la cama, la abrí. Tenía 12 páginas, escrita a mano. Su letra era desordenada, como si la hubiera escrito con prisa o emocionado. La leí de principio a fin. Querida Lucía, no sé cómo empezar esta carta. He intentado escribirla 20 veces. Cada versión suena mal, inadecuada. Pero tu madre dijo que tenía que ser honesto, así que voy a intentarlo. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada de ti, entré en pánico. Dije cosas terribles, cosas de las que me arrepiento cada día. Le dije que no te quería. Cuestioné si eras mía. Te llamé nombres antes incluso de que nacieras. Fui un cobarde. Estaba teniendo una aventura. Llevaba meses engañando a tu madre con una colega llamada Sofía. Y cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, todo lo que pude pensar fue en cómo arruinaría mis planes. Sofía también estaba embarazada. Había estado planeando dejar a tu madre por ella, y tu existencia complicaba todo. Así que mentí. Les dije a mis padres que tu madre me había atrapado. Les dije que era fría y distante. Les dije que probablemente ni siquiera eras mía. Nada de eso era verdad. Tu madre era una buena esposa, no había hecho nada malo, pero necesitaba a alguien a quien culpar, y ella era un blanco fácil. La dejé sin nada. No tenía trabajo, ni dinero, ni apoyo. Me lo llevé todo, la casa, nuestros ahorros, todo. Y lo justifiqué diciéndome que ella se lo había buscado. Luego naciste y la prueba de ADN demostró que eras mía. Y tuve que enfrentarme a la verdad. Pero para entonces ya estaba casado con Sofía. Teníamos un hijo. Había construido una nueva vida, y tú no encajabas en esa vida. Así que fingí que no existías. Pagué la pensión alimenticia porque el tribunal me obligó, pero nunca pedí verte. Nunca llamé. Ni siquiera pensé en ti en realidad. Era más fácil así. Mi matrimonio con Sofía se vino abajo. Resulta que las relaciones construidas sobre mentiras no duran. Nos divorciamos. Fue feo. Mi hijo apenas me conoce ahora. Me volví a casar, tuve otra hija. Ese matrimonio también está terminando. Mi mujer dice que soy egoísta, que solo pienso en mí mismo. Tiene razón. Y ahora estoy solo. Y estoy mirando mi vida, los puentes que he quemado, la gente a la que he herido, y me doy cuenta de que destruí todo lo bueno que alguna vez tuve, incluyéndote a ti. Eres mi hija. Siempre lo has sido. Y te deseché como si no fueras nada, como si no importaras, pero sí importas. Importas mucho. Sé que no merezco el perdón. Sé que no merezco un lugar en tu vida. Pero te lo pido de todos modos. No porque me lo haya ganado, sino porque quiero intentarlo. Quiero conocerte. Quiero ser tu padre. Si dices que no, lo entenderé. Me lo mereceré. Pero si me das una oportunidad, prometo que lo haré mejor. Lo siento mucho, Lucía, por todo. Tu padre, Javier. La leí 3 veces. Era honesta. Brutalmente honesta. Lo había admitido todo. Su aventura, sus mentiras, su abandono. No intentó endulzarlo ni poner excusas. ¿Pero era suficiente? No lo sabía. Esa no era mi decisión. A la mañana siguiente, me senté con Lucía. Necesito hablar contigo de algo importante, Gigi. Levantó la vista de sus cereales. Vale. Tu padre ha contactado. Quiere conocerte. Su cuchara se congeló a medio camino de su boca. ¿De verdad? Sí. Pero antes de que decidas si quieres conocerlo, te ha escrito una carta. Lo explica todo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se mantuvo alejado? Es honesta, pero puede ser dura de leer. ¿Puedo leerla? Le entregué el sobre. Tómate tu tiempo. Léela en tu habitación. Y cuando termines, hablaremos de lo que quieres hacer. Es tu decisión, Lucía. No mía. Ni suya. Tuya. Cogió la carta y desapareció en su habitación. Esperé. 1 hora después, salió. Tenía los ojos rojos. Mamá. Su voz era débil. La atraje en un abrazo. Lloró en mi hombro. De verdad no me quería, dijo. Tomó decisiones terribles, pero eso es sobre él, no sobre ti. Tú eres querida, por mí, por Carmen, por todos los que te conocen. Pero no por él, no entonces. Pero la gente puede cambiar. La pregunta es, ¿crees que ha cambiado? ¿Quieres darle una oportunidad? Se apartó, se secó los ojos. No lo sé, ¿puedo pensarlo? Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo pensó durante 2 semanas. Finalmente vino a mí. Quiero conocerlo, pero tengo miedo. Está bien. Tener miedo es normal. Y estaré a tu lado todo el tiempo, si quieres. Quiero eso. De acuerdo. Lo organizaré.
Nos encontramos en un parque. Terreno neutral, público. Lucía me agarró la mano tan fuerte que perdí la circulación. Se vistió con esmero. Su vestido morado favorito, el pelo en trenzas. Quería causar una buena impresión. Me rompió el corazón. Javier ya estaba allí, sentado en un banco. Se levantó cuando nos vio. Lucía dijo. Su voz se quebró. Hola, dijo ella en voz baja. Nos acercamos. Me quedé cerca de ella, protectora. Javier parecía nervioso, más nervioso de lo que nunca lo había visto. Le temblaban las manos. Gracias por aceptar verme, dijo. Sé que no me lo merezco. Lucía no dijo nada, solo siguió mirándolo con esos ojos oscuros y serios. ¿Queréis sentaros?, pregunté. Nos sentamos, Javier en un banco, Lucía y yo en otro frente a él. Unos 2 metros entre nosotros. Parecían kilómetros. Leí tu carta, dijo Lucía finalmente. Y me puso triste y enfadada. Pero también, no sé, confundida, supongo. Javier asintió. Es justo. Tienes todo el derecho a estar enfadada. ¿Por qué nos dejaste? La pregunta salió pequeña, herida. Porque era un egoísta, porque era un cobarde, porque puse lo que yo quería por delante de todo lo demás. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿Aunque fuera una vez? La pregunta le golpeó como un golpe físico. Vi su rostro desmoronarse. Sí, dijo. No tan a menudo como debería. Pero sí. A veces veía a una niña de tu edad y me preguntaba cómo serías, cómo eras, si tenías mi nariz o los ojos de tu madre. Tengo tu nariz, dijo Lucía. Y la tenía. La misma nariz recta, la misma forma. Eres preciosa, dijo Javier. Su voz se rompió. Eres tan preciosa. Y me perdí todo. Tus primeros pasos, tus primeras palabras, 12 años de tu vida. Nunca podré recuperar eso. No asintió Lucía. No puedes. Lo sé que te fallé. Pero estoy aquí ahora. Y si me das una oportunidad, quiero hacerlo mejor. Quiero ser tu padre. Lucía me miró. Le apreté la mano. Es tu decisión, cariño, dije en voz baja. Volvió a mirar a Javier. Si hacemos esto, tienes que prometerme algo. Lo que sea. Tienes que cumplir tus promesas. Si dices que vas a llamar, llamas. Si dices que vas a venir, vienes. Porque he pasado toda mi vida sin un padre. Y estoy bien. Te tengo a mamá. Tengo gente que me quiere. Pero si entras en mi vida y luego te vas otra vez, eso dolerá más que no haberte conocido nunca. Javier se secó los ojos. Te lo prometo. Te lo juro, Lucía. Estaré ahí. Estaré presente. Vale, dijo ella. Podemos intentarlo. Hablaron durante 1 hora. Una conversación cuidadosa, incómoda. Javier preguntó por el colegio, sus amigas, sus intereses. Lucía respondió, todavía cautelosa, pero abriéndose poco a poco. Yo lo observaba todo, en silencio, viendo a este hombre al que una vez amé intentar construir una relación con la hija que había abandonado. Se sentía surrealista. Cuando nos fuimos, Javier preguntó, ¿puedo llamarte? Quizás podríamos hacer esto de nuevo. Lucía asintió. Vale. En el coche, Lucía estaba callada. ¿Cómo te sientes?, pregunté. No sé. Haro, parece triste. Está triste. Se está dando cuenta de lo que perdió. ¿Crees que lo dice en serio sobre estar ahí? No lo sé, cariño. El tiempo lo dirá. Javier llamó al día siguiente. Preguntó si podía llevar a Lucía a comer el sábado. Lucía aceptó. Llegó el sábado. La recogió a tiempo. La trajo de vuelta cuando dijo que lo haría. Dijo que se lo habían pasado bien. Fueron a una pizzería. Hablaron más. Volvió a llamar el martes. Hablaron durante 30 minutos sobre el colegio. Pidió verla de nuevo el siguiente fin de semana. Una película esta vez. De nuevo, apareció cuando dijo que lo haría. De nuevo, Lucía volvió a casa feliz. Lo está intentando, me dijo. De verdad lo está intentando, mamá. Quería creerlo. Por su bien quería creerlo. La tercera semana la invitó a cenar a su apartamento. Me preguntó si me sentiría cómoda con eso. No lo estaba, pero Lucía quería ir. La recogeré a las 8, dije. Ni un minuto más tarde. Por supuesto. Volvió a casa emocionada. Hizo pasta. Y tiene fotos de sus otros hijos. Me las enseñó. Tengo un hermano y una hermana, mamá. Medio hermanos. ¿Cómo te sientes con eso? Bien, creo. Es raro, pero bien. La cuarta semana, Javier preguntó si Lucía podía conocer a su hermano y hermana. No sé si es una buena idea, dije. Por favor, Elena, son sus hermanos. Deberían conocerse. ¿Lo saben sus madres? He hablado tanto con Sofía como con Raquel. Son reacias.
pero han aceptado. En contra de mi buen juicio, dije que sí. La reunión fue incómoda. Javi tenía 13 años, hosco y enfadado con el mundo. Paula tenía 7, tímida y confundida. Pero al final de la tarde, estaban jugando juntos. Lucía era buena con los niños, paciente, amable. Javier los observaba con una expresión que no pude descifrar del todo. Orgullo, arrepentimiento, ambas cosas. Durante 2 meses, funcionó. Javier llamaba regularmente. La visitaba cada semana. Llevaba a Lucía al cine, a museos, a parques. Era presente, fiable. Lucía empezó a llamarlo papá. Yo observaba desde la barrera, cautelosamente optimista. Quizás la gente realmente podía cambiar, quizás lo decía en serio esta vez. Luego llegó el tercer mes. Canceló una visita. Emergencia de trabajo, dijo. Luego canceló otra. Su hija Paula estaba enferma. Luego otra. Esa vez no dio ninguna razón. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cada 2 días, luego 2 veces por semana, luego una vez a la semana. Lucía se dio cuenta. ¿Está bien, papá? Parece ocupado. Seguro que solo está estresado con el trabajo, dije. Pero yo lo sabía. Conocía el patrón. La semana 12 no llamó en absoluto. Lucía intentó llamarlo. Saltó el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Le envió un mensaje, sin respuesta. ¿Mamá, hice algo mal? Su voz estaba quebrando. No, cariño, no hiciste nada mal. Entonces, ¿por qué no contesta? No tenía una respuesta. O más bien, la tenía, pero no podía decirla, porque es exactamente quien te dije que era. Un hombre que hace promesas que no puede cumplir. Intenté llamarlo yo misma. Contestó al tercer tono. Javier. Elena. ¿Dónde has estado? Lucía ha estado intentando contactarte durante una semana. Lo sé. He estado queriendo llamarla. Las cosas han estado una locura. ¿Demasiado loco para enviar un mensaje? ¿Demasiado loco para llamar a tu hija 5 minutos? Silencio. Javier, se lo prometiste. Juraste que no harías esto. No estoy haciendo nada. Solo estoy ocupado. Te estás distanciando, igual que antes. Eso no es justo. He estado ahí durante 3 meses. He pasado tiempo con ella. Lo he intentado. ¿Intentado? No recibes crédito por intentarlo, Javier. Recibes crédito por estar ahí consistentemente. Eso es ser un padre. Estoy estando ahí. Cuando te conviene. Cuando no interfiere con tu vida. Pero en el segundo en que las cosas se ponen difíciles, desapareces. Lo estás haciendo de nuevo. No la estoy abandonando. Entonces demuéstralo. Llámala hoy. Hosplains. Cúmplalos. Colgo. Llamó a Lucía esa noche. Una conversación de 5 minutos. Se disculpó por estar ocupado. Prometió que harían algo el próximo fin de semana. Llegó el fin de semana siguiente. Canceló. Otra cosa del trabajo. Lucía lloró hasta quedarse dormida. Continuó así durante otro mes. Llamadas esporádicas, promesas rotas, excusas. Lucía dejó de hablar de él, dejó de mencionarlo. Cuando él llamaba, ella contestaba. Pero las conversaciones eran cortas, tensas. Creo que ya no me quiere, dijo una noche. Estábamos sentadas en el sofá. Le estaba trenzando el pelo antes de dormir. Te quiere. Solo que es complicado. Siempre dices eso, complicado. Pero no es complicado, mamá. O quiere ser mi padre o no, y no quiere. Está bien. Estoy acostumbrada. Tuve 12 años sin él. Puedo hacerlo de nuevo. La resignación en su voz me destrozó. Esa noche, después de que se fuera a la cama, llamé a Javier. Tenemos que hablar, dije. Elena, son las 10 de la noche. No me importa. Le estás rompiendo el corazón otra vez. No lo estoy. Sí, lo estás. Volviste. Hiciste promesas. Le hiciste creer que habías cambiado. Y ahora estás haciendo exactamente lo que hiciste hace 12 años. La estás abandonando. No estoy abandonando a nadie. Solo estoy ocupado. Mi vida se está desmoronando, Elena. Mi divorcio se está poniendo feo. Raquel está intentando quitarme a Paula. El trabajo es una pesadilla. Me estoy ahogando aquí. ¿Y crees que a Lucía le importan tus excusas? ¿Crees que le importa que estés ocupado? Todo lo que ella sabe es que su padre prometió estar ahí y no lo está. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te comprometas o te marches. Deja de darle largas. Deja de darle esperanza y luego aplastarla. Si no puedes ser consistente, si no puedes priorizarla, entonces termínalo. Déjala seguir adelante. ¿Quieres que la abandone? Quiero que dejes de hacerle daño. Silencio.
Javier, escucha la verdad. Ella estaba bien antes de que volvieras. Tenía una buena vida. Era feliz. Y luego apareciste y le hiciste desear algo a lo que había aprendido a vivir sin. Le hiciste desear un padre. Y ahora le estás enseñando que no vale la pena que estés presente para ella. ¿Entiendes lo perjudicial que es eso? Nunca quise hacerle daño, pero lo estás haciendo. Así que toma una decisión. Sé su padre, de verdad sé su padre, o déjala ir. Pero no hagas esto intermedio. No estés a veces y a veces no. Los niños necesitan consistencia, necesitan fiabilidad. Y si no puedes darle eso, entonces tienes que irte. Me estás pidiendo que elija entre ella y mis otras responsabilidades. Te estoy pidiendo que la conviertas en una prioridad, como deberías haber hecho desde el principio. No respondió. Llámame cuando hayas tomado una decisión, dije. Hasta entonces, deja de contactarla. Deja de darle falsas esperanzas. Colgué. No llamó. Ni al día siguiente, ni la semana siguiente. Lucía se dio cuenta, por supuesto, pero no preguntó. Simplemente se encerró en sí misma. 2 semanas después llegó una carta para Lucía. La leyó en su habitación. Salió 1 hora después. Dice que no puede hacer esto ahora mismo. Que su vida es demasiado complicada. Que me quiere. Pero que necesita trabajar en sí mismo antes de poder ser un buen padre, dijo secamente. Sin emoción. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Se encogió de hombros. Como si supiera qué pasaría, como si todos tuvieran razón. Realmente no me quería. Solo se sentía culpable. Oh, cariño. Está bien, mamá. De verdad, estoy bien. Pero no estaba bien. Dejó de sonreír tanto. Dejó de hablar del futuro. Se volvió más callada, más retraída. Había sido herida por el mismo hombre que la había herido antes de nacer. Y yo lo había permitido. Los siguientes 6 meses fueron duros. Lucía se volcó en los estudios. Todos sobresalientes, asistencia perfecta. Pero no había alegría en ello. Solo estaba cumpliendo. Su 13º cumpleaños llegó y pasó. Javier no llamó, no envió una tarjeta. Nada. Fingió no importarle. La llevé a terapia. Una mujer amable llamada doctora Sara, que se especializaba en niños que lidiaban con problemas de abandono. Lentamente, Lucía empezó a procesar lo que había pasado, a entender que los fracasos de su padre no eran su culpa. Algunas personas no son capaces de ser lo que necesitamos que sean, le dijo la Sara. Y eso es doloroso, pero no dice nada sobre tu valía. Dice todo sobre sus limitaciones. Lucía asintió. Intentó creerlo. Mientras tanto, me enteré por el boca a boca de que la vida de Javier efectivamente se estaba desmoronando. Su divorcio de Raquel finalizó. Una batalla por la custodia fea. Consiguió fines de semana alternos con Paula. Sofía se había mudado al otro lado del país con Javi. Javier rara vez lo veía ahora. Lo habían degradado en el trabajo. Había perdido un cliente importante. Su reputación en la industria estaba sufriendo. Su madre, Beatriz, me llamó de nuevo. Elena, estoy preocupada por Javier. No puedo ayudarte, dije. Está deprimido, bebiendo demasiado. Creo que está teniendo algún tipo de crisis. Él tomó sus decisiones. Lo sé. Sé que lo hizo. Pero sigue siendo mi hijo. Y se está dando cuenta de lo que perdió. Todo. Sus hijos, su carrera, todo. Entonces quizás aprenda algo de ello. Por favor, Elena, habla con él. Te escucha a ti. No escucha a nadie. Menos a mí. Por el bien de Lucía. No te atrevas, dije en voz baja. No te atrevas a usar a mi hija como palanca. Javier la hirió 2 veces. No le permitiré una tercera oportunidad de romperle el corazón. Solo te pido que tengas compasión. Tengo mucha compasión por Lucía, por la niña a la que su padre sigue rompiéndole el corazón. No me queda compasión para Javier. La quemó hace años. Colgué. Pero la llamada de Beatriz plantó una semilla. No de simpatía, sino de otra cosa. Una idea. Lucía cumplió 14. Estaba mejor. No genial, pero mejor. La terapia estaba ayudando. Había hecho nuevas amigas. Se unió al club de arte del instituto. Estaba volviendo a encontrarse. Y yo estaba prosperando. Estudios de diseño Fénix había crecido. 20 empleados ahora, clientes importantes. Me habían presentado en revistas de negocios nacionales. Incluso me habían invitado a dar conferencias sobre cómo construir un negocio como madre soltera. Mi vida era buena, exitosa. Pero todavía había esa herida, esa ira. No por mí. Yo me había curado de Javier. Había seguido adelante. Pero por Lucía. Por lo que le había hecho. Había vuelto a su vida, le había dado esperanza, le había hecho creer que había cambiado, y luego la había abandonado de nuevo. La había dejado con más trauma del que tenía al principio, y no había enfrentado consecuencias reales.
Claro, su vida era un desastre, pero eso era obra suya, no justicia por lo que nos había hecho. Yo quería justicia. Quería que entendiera de verdad, lo que le había quitado a Lucía, a mí. Quería que sintiera lo que nosotras habíamos sentido. Así que empecé a planificar. No venganza. No exactamente. Algo más elegante. Empecé con investigación. Sabía que la vida profesional de Javier estaba en apuros, pero no conocía los detalles. Contacté con algunos conocidos en su industria, gente que había conocido a través de mi negocio, gente que conocía a gente. Lo que aprendí fue fascinante. Javier se había enemistado con la mayoría de sus colegas. Había quemado puentes por no ser fiable. Había perdido clientes por hacer promesas que no podía cumplir. Se había ganado la reputación de alguien que quedaba bien en el papel pero no cumplía. ¿Suena familiar? Su empresa estaba perdiendo la paciencia con él. Estaba en la cuerda floja. Un error grave más y estaría fuera. Guardé esa información. Luego investigué su vida personal. El divorcio de Raquel lo había dejado financieramente tenso. Había tenido que vender su casa. Ahora vivía de alquiler. Un lugar bonito, pero de alquiler. Pensión alimenticia para 3 hijos, aunque apenas veía a 2 de ellos. Pensión compensatoria a Raquel. Deudas de los honorarios legales. Vivía de sueldo en sueldo. A una emergencia de tener serios problemas financieros. También guardé eso. Y luego esperé, porque la venganza no se trata de actuar impulsivamente. Se trata de paciencia, de esperar el momento exacto. Ese momento llegó 8 meses después. La empresa de Javier consiguió un cliente enorme, una startup tecnológica que buscaba un rebranding completo. Web, app, materiales de marketing, todo. El tipo de cliente que podría salvar los resultados en apuros de la empresa. Y a Javier le asignaron liderar el proyecto, su última oportunidad para demostrar su valía. Lo supe porque el CEO de la startup tecnológica, un hombre llamado Marcos, era alguien que había conocido en una conferencia 6 meses antes. Habíamos mantenido el contacto, networking profesional. Cuando mencionó en un correo electrónico que su empresa estaba trabajando con la de Javier Torres, casi me reía a carcajadas. El universo me estaba ofreciendo una oportunidad. Lo pensé durante días. Sopesé la ética, cuestioné mis motivos, pero seguía volviendo a Lucía. A la expresión de su cara cuando Javier dejó de llamar. A las sesiones de terapia. A los problemas de confianza que había desarrollado. Javier nunca había enfrentado consecuencias reales por lo que había hecho. Ni a mí ni a Lucía. Quizás era hora de que lo hiciera. Contacté a Marcos. Un correo casual. Enhorabuena por el rebranding. Si alguna vez necesitas una segunda opinión o tienes algún problema, estaré encantada de ayudar. Cortesía profesional, nada más. Me lo agradeció. Dijo que lo tendría en cuenta. Luego esperé. 3 semanas después del inicio del proyecto, el CEO me envió un correo electrónico. Elena, odio molestar, pero estoy teniendo preocupaciones sobre nuestra firma de diseño actual. El responsable de nuestro proyecto parece distraído, incumpliendo plazos. El trabajo no es malo, pero no es lo que nos prometieron. ¿Tienes tiempo para una llamada? Sonreí. Por supuesto, respondí. Encantada de charlar. Hablamos esa tarde. Me explicó sus preocupaciones. Javier había incumplido 2 plazos. Los diseños eran genéricos, nada innovadores, nada que valiera la tarifa premium que su empresa cobraba. Me pregunto si deberíamos cortar por lo sano y buscar en otro lado, dijo. Es una gran decisión, dije. Pero si no estás contento con el trabajo, mereces algo mejor. Tu rebranding es demasiado importante para conformarse. ¿Estaría Estudios de Diseño Fénix interesado en asumirlo? Podríamos estarlo. ¿Puedo ver lo que han hecho hasta ahora? Me envió los archivos. Los revisé. El trabajo de Javier era perezoso, basado en plantillas, el tipo de cosa que un diseñador junior podría hacer. Nada creativo, nada especial. No el Javier que había conocido años atrás. Había tenido talento una vez, pero aparentemente lo había perdido en algún lugar del camino. Había perdido su impulso, su pasión. Había perdido todo lo que lo hacía bueno. Preparé una propuesta, puse a mis mejores diseñadores en ella. Creamos maquetas mostrando lo que haríamos de manera diferente. Innovador, audaz, exactamente lo que una startup tecnológica necesitaba. Se la envié. 2 días después el CEO llamó. Queremos seguir adelante con Fénix. ¿Podéis haceros cargo de inmediato? Absolutamente. ¿Qué pasa con la empresa de Torres? Se van a enfadar. Eso no es mi preocupación, ni la tuya. Los contrataste para hacer un trabajo. No lo están cumpliendo. Tienes todo el derecho a encontrar a alguien que lo haga. Tienes razón. Los contactaré hoy. Lo hizo. La empresa de Javier perdió el contrato.
Y como era un cliente de tan alto perfil, como a Javier le habían dado una última oportunidad y había fracasado, la empresa lo despidió. Me enteré por el boca a boca. 2 días después, Javier Torres había sido despedido. Perder su trabajo destruyó a Javier. No lo supe directamente por él. No llamó, no contactó. Pero Beatriz sí lo hizo. Me llamó llorando. Elena. Javier ha perdido su trabajo. Está en caída libre. Estoy muy preocupada por él. Siento oír eso, dije. Y lo decía en serio. Más o menos. No quería que sufriera. Solo quería que entendiera. Está preguntando por Lucía. ¿Quiere verla? No. Por favor, Elena. Está en el fondo del pozo. Quizás verla le ayudaría. Le ayudaría a él, Beatriz. Con todo el respeto, esto no se trata de ayudar a Javier. Se trata de proteger a Lucía. La abandonó 2 veces. No le daré una tercera oportunidad de romperle el corazón. Pero es familia. Dejó de ser familia cuando se marchó. Y siguió sin serlo cuando volvió y se fue de nuevo. Lucía está bien ahora. Es feliz. No arriesgaré eso para su beneficio. Beatriz se quedó en silencio por un momento. Creo que le costaste el trabajo. Se me heló la sangre. ¿Perdona? Esa startup tecnológica, la que dejó su empresa por la tuya. Fuiste tú, ¿verdad? Podría haberlo negado. Debería haberlo hecho, quizás. Pero no lo hice. Yo no le costé a nada, Gigi, con cuidado. Su empresa no estaba entregando un buen trabajo. El cliente vino a mí buscando mejores opciones. Se las proporcioné. Esos son negocios. Lo saboteaste. No hice tal cosa. Javier se saboteó a sí mismo haciendo un trabajo mediocre. Al igual que saboteó sus matrimonios siendo infiel. Al igual que saboteó la relación con sus hijos por no ser fiable. Yo no lo hice fracasar, Beatriz. Lo hizo él solo. No tienes corazón. No. Soy una madre protegiendo a su hija. Hay una diferencia. Colgo. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo. ¿Qué? ¿Culpa? No. ¿Satisfacción? Quizás un poco. Pero sobre todo me sentía cansada. Esto no era divertido. No era agradable. Era simplemente necesario. Javier necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes herir a la gente sin pagar un precio finalmente. Y si yo había ayudado a acelerar esa lección, que así fuera. 2 semanas después de que Javier perdiera su trabajo, apareció en mi oficina. Seguridad me llamó. Señorita Casas, hay un hombre aquí exigiendo verla. Dice que se llama Javier Torres. Está agitado. ¿Está siendo amenazante? Todavía no, pero está gritando. Pensé en hacer que seguridad lo echara. Pero tenía curiosidad. Hacedlo subir, pero que alguien se quede junto a la puerta. Javier entró en mi oficina con un aspecto terrible. Sin afeitar, ropa arrugada, ojeras oscuras. Me has destruido, dijo. Me levanté y me quedé detrás de mi escritorio, con el guardia de seguridad visible justo fuera de la puerta. No, he hecho tal cosa. Ese cliente. Me los robaste. Me costaste mi trabajo. Ofrecí un mejor servicio que tu empresa. Eso es capitalismo, Javier. No sabotaje. No te hagas la inocente. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Tienes razón. Lo sabía. Sabía que le estaba ofreciendo a un cliente un trabajo superior. Un trabajo que tu empresa no estaba proporcionando. Un trabajo que tú no estabas proporcionando. Por tu culpa, le respondí. Incumpliste plazos. Entregaste diseños mediocres. Fracasaste. No por mí, porque ya no eres tan bueno como solías ser. Porque estás distraído y deprimido y has perdido tu chispa. Me miró fríamente. ¿Estás disfrutando de esto? No lo estoy. Créelo o no, no me complace tu sufrimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me harías esto? Rodeé el escritorio, me paré frente a él. Porque heriste a mi hija. 2 veces. La abandonaste antes de que naciera. Luego volviste, le diste esperanza, le hiciste creer que habías cambiado, y la abandonaste de nuevo. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Lo intenté. Lo intentaste cuando era conveniente, cuando te hacía sentir mejor contigo mismo, pero en el segundo en que se puso difícil, te echaste atrás, como siempre haces. Mi vida se estaba desmoronando. También la mía. Hace 12 años, cuando me dejaste embarazada y sola, mi vida se estaba desmoronando, pero no abandoné a mi hija. Estuve ahí cada día durante 12 años. Eso es lo que hacen los padres. Yo no soy tú. No, no lo eres. Eres alguien que hace promesas que no puede cumplir. Que hiere a la gente y no enfrenta consecuencias. Bueno, ahora las estás enfrentando. ¿Es eso lo que es esto? ¿Venganza? Lo miré por un largo momento. No dije finalmente. Esto es justicia. ¿Justicia? Heriste a mi hija. Así que sí,
Cuando tuve la oportunidad de herirte profesionalmente, la aproveché. No porque sea cruel, sino porque necesitabas entender que tus acciones importan. Que no puedes simplemente ir por la vida destruyendo a la gente sin pagar un precio finalmente. He pagado. Lo he perdido todo. Bien. Nosotras también. Lucía lo perdió cuando la abandonaste. Yo lo perdí cuando destruiste mi reputación y te llevaste todo lo que tenía. Reconstruimos desde cero. Tú también puedes. No tienes corazón. Soy una madre. No hay nada que no haría para proteger a mi hija, incluido asegurarme de que el hombre que la hirió entienda que no puede volver a hacerlo. Javier se desplomó en una silla. Se llevó la cabeza a las manos. Solo quería verla, dijo en voz baja. Quería arreglarlo. Es demasiado tarde para eso. No puede ser demasiado tarde. Lo es. Tuviste tu oportunidad. Múltiples oportunidades. Las desperdiciaste. Por favor, Elena, déjame verla una vez más. Déjame explicarle. Déjame disculparme. No. Es mi hija. Es mi hija. Mi voz resonó en la oficina. Renunciaste al derecho de llamarla tuya cuando te fuiste. Eres un donante de esperma que paga una pensión alimenticia. Eso es todo. Eso no es justo. La vida no es justa. Tú me enseñaste eso. Levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos rojos. Lo siento por todo. Por dejarte. Por negar a Lucía. Por volver y marcharme de nuevo. Lo siento. No me importa que lo sientas. Tus disculpas no significan nada. Son solo palabras que dices para sentirte mejor. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que nos dejes en paz, que sigas con tu vida, que dejes de intentar forzar tu entrada en el mundo de Lucía cuando has demostrado una y otra vez que no mereces estar en él. La quiero. Amas la idea de ella, amas la imagen de ser un buen padre. Pero cuando se trata de hacer el trabajo de verdad, de estar ahí consistentemente, de poner sus necesidades por delante de las tuyas, fallas cada vez. Se levantó lentamente. Tú ganas, Elena. Has tenido tu venganza. Espero que te haga feliz. No lo hace. Eso es lo que no entiendes. Esto no me hace feliz. Nada de esto lo hace. Lo que me haría feliz es que hubiera sido el padre que Lucía merecía desde el principio. Pero no lo fuiste. Y ahora ella está mejor sin ti. Caminó hacia la puerta, se detuvo. Dile que lo siento. Si no me dejas decírselo a mí, al menos díselo tú. No. Porque tu disculpa no es para ella. Es para ti. Y ella merece algo mejor que eso. Se fue. Me senté de nuevo en mi escritorio y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Estaba hecho.